Hay personas que han estado donde muy pocos llegan, en el centro del poder, en la toma de decisiones que cambian el rumbo de un país, en la sala donde se cierran acuerdos que luego ocupan portadas. Juan Villalonga ha vivido todo eso, ha pensado sobre ello, lo ha cuestionado y ha aprendido a mirar al mundo con una lucidez que incomoda y deslumbra a partes iguales. Hoy hablamos del ego, del silencio, de Dios, de las máquinas que vienen, de las emociones que nos arrastran y de lo que queda cuando todo lo demás se apaga. Esta entrevista no va de pasado, va de lo que somos y de lo que estamos a punto de perder si no despertamos a tiempo. Bienvenido, Juan. Buenos días, María, y encantado de estar aquí hoy con vosotros. Encantadísimos nosotros de tenerte aquí en el Plató del Foco. ¿Qué es lo más importante en la vida, Juan? Bueno, empiezas fuerte, ¿eh? Bueno, esta es una pregunta que yo me hago muchas veces y quizá haya varias cosas, ¿no? No solamente una cosa, pero lo más importante es el amor con el que la gente hace las cosas. Cuando uno entra en un avión y ve cómo están trabajando las azafatas, enseguida uno se da cuenta si le gusta su trabajo y lo está haciendo con amor. Cuando tú ves a un padre que tiene una relación con sus hijos, independientemente de ser padre, se ve inmediatamente si se está poniendo amor. Y yo creo que al final el amor es una cosa imprescindible, importantísima en la vida. Y quizá también, compaginado también con el amor, está el equilibrio. O sea, pero esto yo lo he ido aprendiendo con los años, que cada vez le doy más importancia al equilibrio. O sea, el amor y el equilibrio. Y si tuvieras que elegir una única verdad sobre la existencia, solo una, ¿cuál sería? Bueno, yo he dicho que esto no iba de pasado, sí, esto también que esto iba tiene miga. Yo de creo que nosotros. quizá, mira, esta es muy fácil contestártela porque al final yo echo y me viene constantemente a mi cabeza a mi madre. Mi madre falleció en el año 2000 y me acuerdo mucho de ella cuando tengo que tomar alguna decisión, pienso cómo reaccionaría mi madre y qué es lo que me dijera, y entonces yo creo que es el amor incondicional, y el amor incondicional viene fundamentalmente de una madre. Qué bonito eso. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Tú eres un hombre de fe o de búsqueda? Bueno, también es otra pregunta importantísima. Bueno, primero de todo, yo creo que nosotros somos espíritu y el que tenemos un cuerpo, no somos lo contrario, un cuerpo con espíritu. Entonces, por el hecho de ser espíritu, siempre es importantísimo tener una conexión con ese ser superior, ¿no? Y independientemente de la religión que se tenga, ¿eh? Y yo creo que en toda vida humana probablemente hay tres niveles que son fundamentales, que uno es tu relación con ese Dios, ese creador, y luego está la relación con las personas con las que nos tratamos, y aquí fíjate que somos esposo, padre, hijo, jefe, seguidor, y siempre hay que cuidar mucho las relaciones que tenemos con estas personas que nos rodean en los distintos papeles que nosotros tenemos, ¿no? Y por otra parte, el tercer nivel, que lo tenemos que añadir, como hemos dicho, a ese Dios, sí, a las personas que nos rodean, es en el contexto que vivimos. Y el contexto que vivimos es nuestra relación con la naturaleza, las plantas, los animales. Entonces, en ese equilibrio es donde está, yo creo, la verdad, ¿no? ¿Pero tú crees que somos libres o que venimos programados por algo más grande que nosotros? Bueno, acuérdate lo que decía Ortega y Gasset, que el hombre es suyo y sus circunstancias, ¿no? Sí. Yo creo que
tenemos una cierta libertad, pero venimos programados. Pero dentro de esta programación tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo. Yo siempre he estado obsesionado por decirme a mí mismo y decir a los que me rodean que nosotros escribimos el guión de nuestras vidas. Y importantísimo también el principio de responsabilidad individual. O sea, no podemos echar la culpa a terceros de lo que nos pasa en nuestras vidas. Decías hace un momento que tú cuando vas a hacer algo piensas qué pensaría mi madre, ¿no? Y cómo lo vería mi madre, qué me diría mi madre, en qué manera hubo algo que te marcó especialmente de tu madre. ¿Hay algo que tú crees que ha configurado ese Juan de hoy todavía? Mi madre era muy inteligente, ¿eh? Yo no estaría aquí hoy en día si no hubiera sido por mi madre, y tenía un gran amor por el trabajo y la disciplina. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos que los padres tenemos que ser padres, y no esta tendencia actual de ser amigo de los hijos, ¿no? Porque para poder ejercitar luego esa disciplina y educar y preparar para el futuro, a veces hay que ser duro y tener la disciplina que va aderezado también con mucho amor, ¿no? O sea, que te inculcó la disciplina que después ha marcado Claro, toda esa carrera que claro. tienes, ¿no? Pero y cuando te veías ya trabajar tan duro con esa disciplina precisamente, ¿no te dijo, oye, quizá te has pasado ya, vamos a frenar un poco? ¿O estaba diciendo, vas bien? Bueno, ella lo que era también un mensaje que me decía mucho era que para ser feliz había que ser generoso. Y entonces ella estaba siempre obsesionada con el dar, la actitud de servicio, generosidad, pero era una mujer dura con mucha disciplina, ¿no? ¿Cómo vives el paso del tiempo, Juan? El paso del tiempo la verdad es que no lo noto, solo lo noto cuando juego al tenis y veo que las piernas no están como estaban hace 10 o 20 años, ¿no? Pero yo creo que estoy obsesionado con el mantener una buena forma física, también el continuar con una mentalidad de aprender, ¿eh? Y luego una cosa también que siempre me ha preocupado con el paso del tiempo es no morir en vida. Y entonces, para no morir en vida hay que estar continuamente haciendo cosas, aprendiendo y vivir el ahora, ¿eh? Sería esta la actitud que te niegas a perder con el paso del tiempo, pase lo que pase, ¿no? La de mantener la ilusión, la energía. Claro, porque esta es no morir en vida, ¿no? Y para no morir en vida tienes que tener ilusiones, tienes que tener proyectos y cosas a hacer, ¿eh? Y luego lo que yo observo es que la gente que muere en vida es la gente que se ancla en el pasado, que cuando te reúnes con ellas lo único que hablan es del pasado y no tienen ningún interés por lo que están haciendo ahora y por los proyectos que puedan emprender. Qué ¿no? común es eso, ¿no? Es verdad. Y gente que ha alcanzado el éxito, pero vive anclada en aquel éxito y ya no piensa en nuevos proyectos. ¿Tú piensas día a día en nuevos proyectos? Bueno, yo lo que soy muy afortunado porque me encanta lo que hago, y cuando yo me levanto por la mañana me levanto lleno de ilusión y con ganas de continuar haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que esta es una constante en mi vida, el no aislarme, el no dar un paso atrás. Gracias a lo que he hecho yo en mi vida tengo el privilegio de poder hablar con gente mucho más inteligente que yo y de continuar aprendiendo con ellos, y al mismo tiempo de hacer proyectos que son fascinantes. Y con madrugones, voy a decir. Y con madrugones. Porque para venir hoy aquí ya le digo yo que se ha pegado un madrugón que es impresionante. Claro, bueno, he tenido que levantarme a las 5 de la mañana. Sí, a las 4:30 me he tenido que levantar y coger un avión a las 6:30 de la mañana. Pues eso, ¿no? Pero me he levantado contento y con mucha ilusión,
no solamente por pasar un rato aquí con vosotros, sino por el resto de cosas que voy a hacer hoy en Madrid. Juan, tú decías, a mí mi madre me inculcó la disciplina. Tú has sido disciplinado, vemos que sigues madrugando lo que haga falta. Creciste admirando el talento, la cultura, la sabiduría. ¿Por qué se ha dejado de admirar en términos generales? Todavía hay gente que lo hace, pero en términos generales, justamente eso, ¿no? El talento, la sabiduría, la cultura. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado? Otra pregunta compleja, ¿no? Yo creo que vivimos muy acelerados. Es muy difícil encontrarte hoy en día con personas que si no están haciendo algo, no están tranquilas, ¿no? Y entonces fíjate, te voy a poner la analogía del mar. O sea, cuando hay mucho oleaje y el mar está bravo, no podemos ver los peces. O sea, para poder ver la belleza de los corales o de la vida en el mar, no tienen que haber olas, ¿no? Y entonces esto nos pasa a nosotros también, o sea, que tenemos que tener esa media hora al día de sosiego o de estar solos, de recogernos nosotros mismos, y eso yo creo que nos lleva a ver la belleza y las cosas tan grandes que tenemos. Y luego yo te diría también que probablemente ayuda mucho el tener el tema de la gratitud. O sea, yo me encuentro que la gente que está contenta y que es agradecida tiene esa posibilidad de valorar mejor la belleza que tienen a su alrededor. O sea, ¿tú crees que estamos viviendo secuestrados por la ansiedad? Bueno, completamente. O sea, es la presión por hacer cosas, es el tema también de las redes sociales, que es un cáncer que tiene la sociedad, en el que, bueno, pierden valor las cosas que tienen valor en favor de cosas que pueden convertirse en virales y la gratificación instantánea y vivir acelerados. Juan, pero tú has vivido seguro con muchísimo estrés, estando presidente de Telefónica, bueno, es que es imposible que no tuvieras estrés. ¿Cómo se rompe ese círculo, el de vivir ahora mismo secuestrados por la ansiedad? Bueno, vamos a ver, yo creo que uno habla muy bien cuando sabe de lo que está hablando. Y lo mismo, cuando uno sabe que tiene una visión y tiene un plan en su cabeza, se te reduce el estrés y la ansiedad. O sea, el problema es cuando uno está remando y está remando en dirección contraria y además no sabes hacia dónde estás remando, ¿no? Caos, desastre. Entonces, esto es el desastre, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, el saber hacia dónde uno va te da mucha confianza en ti mismo, pero también hay dos factores que son importantes, que son el de la independencia financiera. Esto te quita ansiedad, no te da la felicidad, pero te quita ansiedad. Te da tranquilidad. Te da tranquilidad. Económica, por lo menos. Claro, por lo menos te ayuda a poder... A lo mejor uno está con mal de amores o de salud, pero económicamente vive tranquilo. Bueno, no te da la felicidad, pero por lo menos te quita un poco de ansiedad. Imagínate lo que es irte a dormir y no sabes cómo vas a poder pagar la factura el próximo día. Y luego, también tema complejo, pero que ayuda también mucho, es la autonomía emocional. O sea, en la medida en que tenemos más autonomía emocional, vamos a tener menos ansiedad y va a tener menos impacto acciones de terceros, ¿no? ¿A ti qué hábitos mentales te han salvado en momentos en los que todo parecía que no tenía sentido? ¿Tienes alguno? Bueno, yo creo que lo más importante es el tener un amigo con el que poder hablar. Y esta es la clave, ¿no? Yo tengo un gran amigo que es uno de los mejores psiquiatras que hay en España. Sí. Y él me dice, mira Juan, aquí yo esto no lo puedo decir, pero
el ideal es que no tengas que acudir nunca al psiquiatra, ¿no? No lo digas, no digas mi nombre, porque esto va en contra de mi profesión, pero es mucho mejor tener un buen amigo que la necesidad de tener que ir al Pero psiquiatra. escucha, tú tienes el mejor amigo que se puede tener, ¿no? Porque un psiquiatra ya es que te va a dar los consejos precisos. Sí, pero entiéndeme. Como amigo y además con las técnicas Entiéndeme profesionales. lo que... Yo creo que todos tenemos una necesidad de comunicarnos. Y es muy difícil comunicarte con las redes sociales. Entonces, no tiene precio el poder quedar con un amigo y poder compartir un buen momento, o compartir una comida sin agenda, y en que sientes la necesidad de comunicar y sientes el contacto humano, y esto yo creo que esto es importante el no perderlo, ¿eh? A menudo, porque fíjate, estás diciendo la amistad y es cierto que eso es una de las cosas troncales en la vida, ¿no? Pero a menudo se vive obsesionado con el éxito y el éxito entendido como salir en portadas, tener likes, bueno, fama, dinero, pero eso suele generar vacío. ¿Qué es el éxito hoy, Juan? Bueno, yo creo que el éxito, esto está muy claro, yo creo que es el hacer lo que a uno le gusta, ¿eh? Y entonces el éxito no viene por las cosas materiales, todo lo sabemos. El éxito viene por tener un cierto sentido tu vida, marcarte unas metas y el ir alcanzando esas metas, pero sobre todo con cosas que nos llenan y nos gustan, ¿eh? Y que le ponemos el amor, la pasión, y es algo que es fácil decir, a veces difícil ¿Y de qué ya no conseguir. lo es? ¿Qué ya no es éxito? Porque fíjate, si miramos en la historia, si echamos la vista atrás, ¿no? Siempre la gente ha buscado pues, el reconocimiento de su esfuerzo, ¿no? Pero uno buscaba esforzarse admirando, como decía, cultura, talento. Y hoy en día, pues con todo lo que has ido contando, ¿no? Lo que hemos ido hablando, todo eso se va desmoronando. Y el éxito se podría decir que ha cambiado, ¿no? Que uno busca el like y lo que ya no es éxito también ha cambiado. Bueno, pero yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo a que no nos importe lo que piensen los demás. O sea, yo creo que al final, fíjate esta cosa tan sencilla que no tiene mucho secreto, que es el sentirse bien. O sea, al final es un tema de energía. O sea, es cuando te levantas por la mañana Sí. y estás pleno de energía y te sientes sano y te sientes bien y con ganas de hacer cosas. Y claro, para esto también es importantísimo el tema de la nutrición, importantísimo el ejercicio físico, importantísimo el dormir bien y el descansar, la gestión de la fatiga. Pero esto que no tiene que ver nada ni con grandes proyectos y grandes ideas, pero es condición necesaria, probablemente no suficiente, para tener éxito, ¿no? Que es el sentirse bien, ¿no? ¿Tú te sientes bien? Yo me siento muy bien, y por eso lo que yo digo es que me siento afortunado porque lo que es a mi edad, y haces una reflexión de que lo que es la vida, que esto un día tiene su fin, pero lo extraordinario es vivir. O sea, no somos conscientes de inmensa suerte que tenemos de poder vivir y de poder tener todas estas experiencias, ¿no? Juan, ¿tú te sientes mejor hoy? ¿Valoras más todo hoy con la sabiduría de la edad, con ese paso del tiempo que dices que tú aprovechas para bien? ¿O llevas años viéndolo igual? No, que va, todos vamos evolucionando, no somos los mismos cuando tenemos 30 años o cuando tenemos 40 o 50, o en mi caso que tengo yo ahora mismo 72 años, ¿no? Y yo te diría que estamos aquí para aprender y estamos aprendiendo continuamente, ¿no? Y esta es la maravilla de la vida. Entonces, es por eso también cuando me preguntas cómo me siento con el paso del tiempo, yo ahora es cuando me siento preparado. O sea, antes no me sentía preparado, porque ahora tenemos la experiencia,
Sí. y tenemos una cierta sabiduría y sabemos lo que funciona, lo que no funciona, sabemos la importancia de no cometer errores, pero si eso lo acompañas con la energía, bueno, pues es una fórmula. O sea, estás en la meta de salida. Estoy en la meta de salida, sí. O sea, yo creo que lo mejor está todavía por venir. Qué buen mensaje ese, ¿no? Lo mejor por venir. Sí, 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 sí. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito personal, mirando hacia atrás, ahora que te ves en la meta de salida, pero has hecho muchas cosas? Y no hablo de portadas ni de cifras. Ese que tú dices es el mejor sin duda y es del que más orgulloso estoy. Bueno, fíjate que esta también es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y al final llego a la conclusión de que son mis hijos. O sea, al final lo más importante son mis hijos y fíjate, a pesar de los errores que he cometido a la hora de seleccionar a mis parejas, ¿no? Pero a pesar de esos errores, al final lo más importante son mis hijos, de los cuales me encuentro muy orgulloso de ser su padre y de verles crecer. O sea, que volverías a cometer esos errores que dices por volver a tener a tus hijos. Pero esto es un desastre, pero cuando lo pienso... Pues tú dices, yo otra madre, pero los mismos hijos. Claro, pero cuando les has visto y has crecido con ellos y hay una relación y dices, desgraciadamente, volvería a cometer estos errores, ¿no? Pero esto es una contradicción, pero es así, ¿eh? Oye, ¿tú crees que la felicidad al final uno se la puede ir marcando con estas cositas que dices? O sea, después de llevarse un bache muy gordo, ¿puede remontar o tardas mucho en remontar el bache, Juan? Porque claro, dices, esos errores... Sí, pero ¿sabes una cosa también? Que o sea, ¿la felicidad se reconstruye relativamente rápido pero cuando te la han desmoronado? ¿Sabes lo que pasa, María? Que en mi vida yo he sido siempre feliz solo. Entonces, yo por eso, a pesar de tener algún problema con mis relaciones, no eres consciente de la infelicidad que tienes en esta relación. ¿Por qué? Porque tienes una vida que te gusta tu trabajo que haces, te gustan los hobbies, te gusta lo que estás haciendo, en fin, y entonces volvemos al tema de que es imposible montarse una vida e intentar ser feliz por estar con otra persona. No, uno es feliz estando solo y haciendo las cosas solo, y luego lo que haces es compartir con otra persona. Y fíjate, mira, el Dalai Lama, por ejemplo, decía que la felicidad no es algo prefabricado, que es algo que viene de las propias acciones. O sea, no es algo prefabricado que digas, ay, mira, me paquetizo la vida como se supone que hay que hacerla, ¿no? Voy a casarme, voy a comprarme una casa, voy a hacer todo lo que se supone que hay que hacer y seré feliz. No, viene de las acciones que uno haga, en la línea de lo que tú estás diciendo. Mira, hace un par de semanas, en una conversación que tenía con un abogado aquí en Madrid, me recordaba que en una de las reuniones con 400 o 500 directivos de Telefónica, les regalé un libro que yo no me acordaba. Sí. Que era El alquimista de Paulo Coelho. Ah, sí. Y entonces me recordaba, es que este es el mensaje, ¿no? Es que el tesoro lo tenemos dentro. Y el mayor enemigo somos nosotros también, pero el tesoro lo tenemos dentro. Entonces, por eso cuando me hablas de tener algún fracaso o alguna decepción, yo creo que es mucho más fácil reponerte y continuar andando porque tú lo que estás haciendo, bueno, pues lo haces dentro de una plenitud y de una satisfacción, ¿no? Juan, y también la importancia de la coherencia, ¿no? Que decía Gandhi, la felicidad es estar en armonía entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. ¿Tú consigues controlar esa coherencia? Bueno, a veces no es fácil, ¿eh? No, o sea, uno dice una cosa, piensa, pero luego hacerla... Claro, bueno, pero ahí también tenemos, en este tema de que estás hablando, de la coherencia y la felicidad, probablemente está en alinear continuamente el tema del espíritu, el cuerpo, las emociones y nuestra cabeza. Entonces, eso probablemente, si lo alineamos, tienes más posibilidades
bueno, de salir adelante, ¿no? Pero fíjate, esto me lleva, ahora que estamos hablando de las emociones, es importante para ser un gran líder, bueno, importante, y es imprescindible tener emociones fuertes y tener empatía por los demás, ¿o tú has visto grandes líderes que no sienten empatía y que no sienten emociones? Mira, te voy a contar un ejemplo. A mí me gusta mucho mi madre era de un pueblo de la provincia de Alicante, de Monóvar, y mi padre de Valencia, y a mí me gusta mucho el arroz, ¿no? Sí. Entonces, hay aquí en Madrid hay un restaurante de arroces que a mí me encanta, que se llama Sam. A mí también, buenísimo. Y entonces, hace poco voy a menudo y le decía a Vicente, el hijo, Sí. le decía, mira, yo lo que más me parece tan increíble de vuestro restaurante no es el arroz, es que continuéis teniendo a los mismos empleados desde hace 20 o 25 años. Y entonces, este es el éxito que tenéis. Y fíjate lo que me contesta, me dice, mira Juan, esto lo podemos hacer porque somos buenas personas. Y al final es muy importante, fíjate lo que te dice, porque somos buenas personas. Entonces yo creo que el líder, o sea, porque el líder lo que está haciendo aquí, él es un líder, está no solamente atrayendo al talento, sino que lo está reteniendo. Pero ¿por qué te siguen? Te siguen no porque hagas muy bien las paellas, te siguen por tu carácter. Y te siguen porque eres humilde, porque tienes una actitud de servicio, porque eres íntegro y porque al final eres buena gente. Entonces... Fíjate, pero aquí puede haber gente que diga, a veces se confunde la cosa, ¿no?, entre ser un buen líder y ser un gran mandatario. Ya puede ser a nivel político, a nivel empresarial, y que tiene muchísimo poder, pero realmente no convence a la gente, sino que le impone, ¿no? Y a veces hay personas que están con ese poder o que tienen ese poder en sus manos y que se ven despiadadas desde fuera, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que, vamos a ver, el líder, o sea, el líder, primero de todo, el punto de partida es que el líder tiene que saber hacia dónde se va. O sea, y yo me estoy refiriendo fundamentalmente al campo que yo conozco, que es el mundo de la empresa y el mundo de los emprendedores. Y, o sea, tú tienes una situación que estás hoy aquí y si quieres escalar la compañía o transformar esa compañía, lo primero de todo es que tienes que tener una visión. Y esa visión tiene una serie de objetivos. Y luego está la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es cómo voy a conseguir la visión que quiero llevar a cabo. Pero luego, si la gente no se cree que tú eres parte de un proyecto ganador y no tienes una visión, pues no te van a seguir. Pero luego es clave el carácter. La gente te sigue por tu carácter. O sea, no son los conocimientos, sino es tu carácter que son tus valores y, como te decía antes, temas tan importantes como la humildad, la integridad, la actitud de servicio. Juan, esto es lo ideal, pero a menudo escasea. ¿Tú crees que estamos perdiendo el alma en el camino al progreso? Bueno, yo creo que estamos... yo en eso no soy negativo, porque estamos llenos de líderes y gente excepcional que están haciendo muchísimas cosas y que yo te podría dar, por ejemplo, miles Fíjate, por ejemplo, en nuestro país que tenemos lo que ha hecho Amancio Ortega con Inditex. O sea, es que tendríamos que darle un homenaje. O sea, y a menudo se le critica por cierta parte de la sociedad. No esperar a que desaparezca increíble para darle un homenaje. Porque es que una persona de un pueblecito de León que crea una compañía que está en 105 países, que factura 45.000 millones y que ayuda a personas de todo el mundo a darles un servicio fabuloso, yo creo que esto es de sapó. Y luego en el mundo de la medicina, imagínate, estamos llenos de líderes y de verdaderas figuras en nuestro país.
Y podríamos mencionar a muchísimas. Bueno, tenemos, sí, Manuel Serrano, Juan Carlos Izpisúa, Carlos López Otín, ¿no? Científicos de renombre internacional que están investigando cómo revertir el envejecimiento. Que tú tienes cerca, sé que tienes conversaciones con algunos de los más gordos a nivel internacional. ¿Crees que, abro ya este melón, ¿crees que tenemos cerca lo de rejuvenecer? ¿Con la información que manejas? Sí, bueno, lo que ten en cuenta es que hay gente que tiene muchos recursos hoy en día en el mundo. Una de las obsesiones que tiene es ver a ver si la muerte puede ser una enfermedad. Entonces hay una universidad en Estados Unidos que le está dedicando mucho esfuerzo y tiempo a investigar este tema, pero evidentemente hoy en día las personas que estén naciendo hoy en día pues pueden tener una esperanza de vida de vivir 140 o 150 años. Y entonces, bueno, la medicina está experimentando unas mejoras brutales y, claro, es posible el retrasar ese envejecimiento y, oye, ¿y por qué no? A lo mejor el pensar que a lo mejor en algún momento la muerte es una enfermedad. Fíjate, es que en el Instituto Salk, precisamente, en La Joya, en California, estaba Izpisúa investigando. Ahora se ha ido con Jeff Bezos, ¿no? Con Altos Labs, y están ahí unos cuantos, entre otros Yamanaka, el premio Nobel, pero están trabajando para eso, ¿no? Claro. Dicen que es también para parar enfermedades, pero revertir el envejecimiento. Claro. Bueno, es que fíjate una cosa, la verdad es que vivir es tan maravilloso y tan extraordinario que ¿por qué no? Sería fenomenal el continuar todavía pues 40 o 50 años Juan, más. lo que pasa es que cuando se cultiva tanto, ahora vemos por un lado el culto al cuerpo y se investiga tanto para que nos mantengamos jóvenes, pero no se cultiva la mente, ¿hacia dónde vamos? Bueno, fíjate que una de las sugerencias para desarrollar el cerebro y para evitar que nuestro cerebro envejezca, te recomiendan también el aprender un otro idioma. Y también el ejercitar la memoria. La memoria se puede ejercitar. Y fíjate que tenemos en España, poca gente conoce, pero tenemos el campeón mundial de memoria, que se llama Ramón Campayo. Sí. Y entonces, bueno, pues si tú utilizas los métodos de Ramón, puedes también el retrasar o, igual que hacemos ejercicios para estar en mejor forma física, podemos también hacer ejercicios para mejorar la capacidad de nuestro cerebro. Vivimos además rodeados de tecnología, de inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas el futuro de los humanos? Bueno, aquí la pregunta que... Porque resulta fascinante y aterrador al mismo tiempo, ¿no? Sí, la pregunta aquí clave para mí es, que no hay respuesta, es si los robots van a tener conciencia. O sea, esta es la pregunta. Juan, como tengan, igual nuestro futuro es escaso, porque claro, se dan cuenta de la cantidad de errores que cometemos. Pero fíjate que cuando yo hago la pregunta, que la hago muy a menudo y nadie sabe responder, es cuándo los humanos empezamos a tener conciencia. Y entonces la gente te responde que fue con el hombre de Neandertal hace entre 100.000 y 200.000 años, ¿no? Pero bueno, esto significa que en algún momento el humano no tenía conciencia. Entonces, ahora lo que se está hablando es que en algún momento, por la capacidad de procesamiento de los datos, que el robot tendrá conciencia de ser una persona única y de tener sentimientos. Y claro, esto es lo que te da un poco de respeto y de miedo, ¿no? Pero estas son las preguntas, ¿no? La pregunta es si el robot va a tener conciencia y va a tener emociones y va a tener sentimientos y en qué medida los humanos vamos a poder controlar a las máquinas. Vuelvo a lo mismo, tú tienes contactos muy importantes a nivel internacional, con lo cual algo más de información que el resto puedes tener. ¿Tú crees que vamos a conocer nosotros, los que estamos aquí, tú y yo sentados,
robots que tengan conciencia? ¿Crees que eso lo vamos a ver? Yo- O quizá Yo la siguiente generación. yo creo que probablemente la siguiente generación, pero quizás te lo digo la siguiente generación porque me da un poco de miedo, ¿no? Sí. Eh, pero lo que desde luego que vamos a ver es tener multitud de robots que van a desarrollar todas las labores humanas que hoy hacemos los humanos, ¿no? ¿Y te preocupa que las máquinas no únicamente nos quiten el trabajo, sino también que nos roben el propósito? Bueno, yo lo veo todo esto como muy positivo, ¿no? Porque hoy en día fíjate que es tan importante la educación hoy en día en todo lo que es los temas de movilidad social, Sí. la clave es la educación. Ujú. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías y con el Internet, se puede aprender de todo. Y imagínate ahora con la inteligencia artificial, haces cualquier pregunta o cualquier investigación, te da la respuesta la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que bien utilizado, yo creo que es un gran avance. Ahora bien, claro que hay riesgos y hay peligros, hay temas éticos y temas morales, bueno, que tendrán que ser controlados, pero yo creo que qué maravilla el poder ser ahora mismo testigos de la explosión de la inteligencia artificial y que además está empezando. Dices, hay temas éticos, y es cierto, con tanto avance, no solamente en tecnología, sino en ciencia que decíamos, si se llega a revertir el envejecimiento, si se llega a conseguir incluso la inmortalidad, como de la que hablan algunos, ¿no?, los transhumanistas, tú hablabas de que lo mejor que has hecho en tu vida son tus hijos, pero a lo mejor llega un momento en el que uno de los problemas éticos que puede haber es que no puede seguir creciendo la población, ¿no? Porque si la gente llega un momento en el que no muere, o sea, son temas que se abren muy complicados. Sí, pero bueno, tampoco no nos hagamos la vida son temas muy complejos, ¿eh? Yo creo que tenemos que beneficiarnos de estas nuevas tecnologías y con todo lo que nos ofrece de posibilidades para ser mejores y para... O sea, imagínate, por ejemplo, es que no solamente es a título de las empresas, porque las empresas pueden mejorar su estructura de costes, pueden mejorar la experiencia con los clientes, pueden mejorar sus estrategias, pero también nosotros a título individual somos más eficientes, somos más eficaces y luego el acceso al conocimiento. O sea, en cualquier pregunta que tú haces ahora mismo sobre algún libro que te es de un cierto interés, tú acudes a la inteligencia artificial y te da el resumen y luego te permite el continuar aprendiendo. Fíjate, hablamos de la inteligencia artificial y con tanta tecnología, inteligencia artificial, Juan, acabamos de vivir un apagón en España y Portugal, que esto era algo absolutamente inédito, ¿no? Nos quedamos sin luz. Sí. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Cómo puede ser que haya ocurrido esto? Bueno, esto no es... Tú que de tecnología y de todo este asunto sabes bastante. Sí, bueno, pero esto yo te diría que puede ocurrir, ¿eh? Y entonces esto me recuerda a mí como cuando en algún consejo de administración haces la pregunta de qué es lo que puede ir mal, ¿no? Y cuáles son los riesgos imprevisibles que tenemos que afrontar. Y entonces yo creo que hay un tema o sea, que es muy actual y que se están replanteando todos los gobiernos, que es cómo protegemos nuestras infraestructuras críticas. Y yo creo que la preocupación no viene por un tema técnico, sino la preocupación viene fundamentalmente por los ciberataques, que no fue aquí el caso nuestro en nuestro país,
pero la principal preocupación que existe hoy en día es cómo proteger esas infraestructuras críticas frente a los ataques de los hackers. Y aquí entramos en temas que son muy complejos y muy técnicos, pero que están relacionados con los sistemas operativos. Entonces, hoy en día, todos los sistemas operativos conectados con Windows o con Linux serán siempre vulnerables. O sea, esto que ha ocurrido en España y Portugal podría haber ocurrido en cualquier parte del mundo, en cualquier otro país. Sí, puede ocurrir en cualquier parte, pero lo que te digo es que es más fácil que ocurra como consecuencia de un ciberataque que como consecuencia de una deficiencia en la programación energética o en algún fallo técnico que son fáciles de corregir. Pero los imprevisibles pueden ocurrir y la clave está en conocer qué es lo que ha ocurrido y para que no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a Porque ocurrir. claro, ahora la gran preocupación es, ha ocurrido una vez, puede volver a ocurrir otra. Bueno, pero esto, María, esto lo que nos pasa a nivel personal a todos es, podemos cometer un error, hombre, pero no lo cometas el mismo error 2 veces, ¿no? Bueno, para esto importantísimo estar rodeados de talento, y me voy a ir a algo que como luego vamos hablando, nos vamos desviando, pero yo tenía ahí la pregunta, ¿no? ¿El talento, Juan, se nace con él o se entrena? ¿Y en qué medida es clave y esencial para tener una carrera brillante? Bueno, yo creo que al final hay que tener nacimos aquí venimos al mundo con talentos, ¿no? Y como hemos dicho antes, también con algunas limitaciones, ¿no? Pero al final es el trabajo. O sea, al final volvemos al tema de las 1000 horas, ¿eh? Y contra el trabajo nadie puede. Y yo, fíjate que tengo mucho respeto y he desarrollado una gran amistad con Toni Nadal. Sí. Y hablamos muchas veces del paralelismo que hay entre el mundo del deporte y el mundo empresarial, y al final el trabajo es la clave. O sea, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia ganan Sí. al talento. Sí. ¿Tú has visto Sí. a personas con mucho talento que han quedado sepultadas por otro que se esforzaba mucho más? Sí, yo cuando estaba en el colegio pues me decían que no tenía talento para dibujar. Y entonces de lo que se trata es que si tienes un buen profesor y le metes horas, pues acabar dibujando bien. Y lo mismo te digo, por ejemplo, yo ahora que estoy empezando a aprender a tocar la batería, pues a mí me decían que es que yo no tenía oído y que era un desastre en los temas musicales. Bueno, es falso. Si tú tienes un buen profesor y ahora le metes muchas horas y mucha repetición, acabas tocando la batería perfectamente. O sea, es un tema de... Y yo prefiero tener gente muy trabajadora y persistente que no gente que no trabaja. De todas formas, Juan, aquí, claro, podemos abordar también, muchas veces la gente se empeña en hacer algo para lo que no tiene habilidad. Y quizás es mejor decir, voy a dedicarme a aquello para lo que tengo habilidad, que suele ser lo que te gusta porque ves que se te da relativamente bien, ¿no? O sea, empeñarte en lo que no, por mucho que te esfuerces, a lo mejor te quedas aquí, mientras que si desarrollas aquello para lo que tienes talento... Claro, y ahí volvemos otra vez la importancia de los profesores, los tutores y los padres de encontrar dónde está el área en la que tu hijo, la persona joven o el alumno, dónde se produce el encuentro entre lo que te gusta y tus capacidades con lo que se puede demandar por la sociedad, ¿no? Esto es absolutamente clave, ¿no? Y ahí todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Pero no te quepa la menor duda que el trabajo es la clave. Y fíjate, una de las cosas que yo veo hoy en día es que a veces no hay muchas ganas de trabajar. O sea, al final, cuando te encuentras con colectivos que lo que quieren es pasar de trabajar de 5 días a 4 y dedicarle menos esfuerzo, y los atajos, y
Y entonces el tema del dinero, o sea, el dinero no viene porque uno quiere ganar más dinero, el dinero viene, es como consecuencia de que tú sabes hacer algo muy bien, le has metido muchas horas pero bueno, es que tenemos multitud de ejemplos en multitud de distintas profesiones que el que ha triunfado es el que ha trabajado más. Has hablado de los atajos, los has mencionado así de pasada. ¿Tú crees que los atajos alguna vez funcionan? ¿O a la larga uno paga un peaje? Será antes, No, será después, pero ese atajo no, le lleva un pozo. no hay atajos. Cuando creemos que hay, no hay atajos. Bueno, lo vemos en los periódicos casi todos los días, ¿no? Gente que Sí, tomó pero, atajos y los atajos le sí, terminan pero saliendo cuando nos bastante mal. observamos también a nosotros mismos de lo que funciona, de lo que no funciona, al final, fíjate, una de las cosas que cuando yo me pregunto qué, qué, habría hecho yo distinto, ¿no? Si yo tuviese que empezar a vivir otra vez y la clave, muchas veces digo, son los hábitos. O sea, porque si tú, imagínate por ejemplo con el tema de la comida, del azúcar, pues esto es un hábito que tú lo tienes que desarrollar cuando tienes 8 años, 9 años, 10 años, de que el azúcar es veneno, ¿no? Y entonces, bueno, luego con los temas de la nutrición, de las dietas, pues no hay atajos. Es una cuestión de hábitos y de ¿Tú alguna vez esfuerzo. tomaste algún atajo y luego dijiste, no tenía que haber entrado yo en este atajo, no lo tenía que haber cogido? ¿O no? Sí, 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 multitud de veces. Multitud de veces porque, bueno, pues creemos que es mucho más fácil acortar el camino, pero no se pueden acortar etapas. Pero en todo, tanto en el mundo personal como en el mundo empresarial. Hablábamos del talento. ¿Cuál es el talento que más te ha deslumbrado a lo largo de tu carrera profesional? Y yo te diría que es volvemos otra vez al tema de la a mayor categoría humana y mayor logro de gente que ha tenido mucho éxito en distintos frentes, lo que más admiro es su carácter. O sea, es la gente que más pregunta, es la gente que es más sencilla, es la gente que es más humilde, es la gente que te dice, cuando le haces una pregunta y no lo sabe, dice, no lo sé. O sea, viene dado, más que por los conocimientos, viene dado por el carácter. No tener vanidad, ¿no? No pretender aparentar, que es lo Sí, que claro. te lo has encontrado muchas veces. Muchas veces, muchas veces. Y luego también, fíjate, yo me he encontrado en mi vida, como te habrá pasado también a ti, que de repente el teléfono no suena. Y entonces hay gente que trata a otras personas en función de la posición que tiene la otra persona. En cambio, te encuentras a otras personas que, Te quieren estés arriba, estés abajo, a un lado o al otro. independientemente de cuál sea tu posición, te tratan de la misma manera, ¿no? Pero esto yo lo veo no como una crítica, sino lo digo como tengo que ser. O sea, como tengo que ser yo con los demás, es que independientemente de la posición que tenga la gente, lo tengo que tratar a todo el mundo igual, ¿no? Juan, y con todo esto que tú has ido viendo a lo largo de la vida, ¿qué crees que deberían enseñar las escuelas que no enseñan hoy y que es imprescindible para sobrevivir con dignidad? Bueno, sobrevivir y vivir, Sí. que sea vital. Bueno, pero estás otra vez yo creo que es el gran reto que tenemos hoy, qué educación tenemos que dar a los jóvenes para afrontar la vida con la que se van a encontrar, ¿no? Y entonces es un tema muy complejo, pero fíjate, algunas ideas que me vienen a la cabeza es hay que elevar el nivel de los profesores. O sea, desde mi punto de vista, los profesores están mal pagados.
Y luego el otro tema también que es demencial es que en la mayor parte de los sistemas educativos que yo conozco se le presta mucha atención a pasar el examen, a pasar el test. Y entonces la gente a lo mejor contrata a tutores para pasar el examen. O sea, esto Sí, es, pero no para tener conocimiento o sea, cuando asentado. yo, por ejemplo, hay multitud de colegios ingleses de primera línea que para entrar en estos colegios a veces tienes que pasar unos exámenes, unos test. Entonces, esto no tiene ningún sentido porque lo que hay que ayudar a la gente es a cómo desarrollar capacidades, cómo ayudarles a resolver problemas. Y luego otro tema también que es muy actual es las empresas líderes en el mundo están empezando a contratar a personas que no tienen títulos. Y entonces los contratan en función de sus capacidades. Entonces, es otro tema también apasionante, que es el de cómo tendría que ser el colegio hoy en día para preparar a la gente para el futuro. Y como consecuencia también de la inteligencia artificial, la importancia de todo lo que son los softs. Es la importancia de la empatía, la importancia también el respeto a otras culturas, el saber la comunicación, el saber cómo contar historias. Entonces, todos estos temas... y esas ganas de trabajar de las que y hablabas. esa ganas de trabajar, ¿no? Pero claro, todo esto implica una revolución en la manera en cómo estamos educando. Y luego también, María, el tema de que incluso a mi edad es que tengo que continuar aprendiendo, porque es que si no te quedas obsoleto. Entonces, son temas muy complejos, pero gran oportunidad porque, en principio, con las tecnologías que hay hoy en día y con todo lo que sabemos, habría que prestarle mucha más atención a todos los sistemas educativos. Y Juan, lo importante que es tener capacidad de crítica, ¿no? Y de análisis, y para poder discernir y decidir qué quiere uno realmente, ¿no? ¿Tú crees que nos está devorando el populismo porque hemos dejado de pensar? Bueno, yo creo que vivimos demasiado pendientes del like, de la portada, del éxito, del dinero, pero quizá no pensamos, no analizamos, no vemos por dónde queremos ir realmente y nos dejamos llevar por esa ola de populismo. Bueno, se dejan llevar los que se dejan. Lo que es chocante y preocupante es que la mayor parte de las personas piensan igual. Tú mencionas un tema que sea un poco controvertido y todo el mundo piensa igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no piensa y no utiliza la cabeza. Entonces, hay un truco o un ejercicio muy interesante que es el estar durante un periodo de tiempo sin leer ni periódicos ni redes sociales, porque si tú tienes los datos te ayuda a crearte tu propia opinión. Pero yo creo que este es un cáncer hoy en día de nuestra sociedad, que la mayor parte de la gente piensa todos igual. Y entonces es muy difícil para esta gente el diferenciarte, ¿no? Yo siempre digo que si una persona de repente se sienta en un avión con una persona y está, imagínate el vuelo Madrid-Nueva York, 5 o 6 horas, ¿cómo vas a capturar su atención? Pues no vas a capturar su atención diciéndole lo que todo el mundo piensa igual. Imagínate, por ejemplo, que decimos cambio climático y ya te puedo decir lo que esta persona le va a decir a la otra del cambio climático. Pero en cambio, si le dice algo que ha pensado, que ha utilizado su cabeza, le va a llamar la atención. Ahora, Juan, tú sabes que el ser humano, eso requiere un acto de valentía y el ser humano tiende a decir lo que dicen los demás. De hecho, se hizo un experimento, creo que fue en la Universidad de Stanford, y les decían 2 más 3 y decían 4 que estaban preparados, 6. Y llegaba, esto me lo estoy inventando, pero más o menos es esto. Y llegaba el último, que era el que realmente estaba a la prueba, y decía, pero si son 5, bueno, claro, 6. Claro. O sea,
Requiere un acto de gallardía el decir, Claro, yo y pienso valor. esto aunque vaya contra el mundo entero. Claro, claro. Falta Bueno, valentía. no, valentía y confianza en uno mismo e independencia. Independencia. Porque si no eres independiente, pues no puedes decir a veces lo que piensas. ¿Eh? Hablábamos de los líderes. Y un líder pues tiene que ser independiente, ¿no? Me viene a la cabeza, hablabas de la independencia, digo, tiene que tener esa independencia de criterio. Pero ¿qué papel juega el ego en un líder y en la caída silenciosa, ¿no? de algunos que parecen intocables y terminan abajo Bueno, del yo todo? creo que tocas otro tema también que es importantísimo. Yo creo que el ego es el principal enemigo del hombre. O sea, yo como consecuencia del ego he visto perder a gente mucho dinero y... A los que parecían invencibles. Sí, o sea, yo creo que... No sé quién decía que cuando sales de casa tienes que salir ya con el ego lleno, ¿eh? Porque es una gran amenaza y yo me acuerdo que me contaba en mi segunda relación, Sí. me contaba, mi pareja me contaba que cuando ella estuvo en otra relación y tenía una persona que tenía un barco y cuando estaban en un puerto que le reventaba el que viniera otro barco más grande. O sea, y entonces este es o sea, decir, de un tamaño mayor, ¿no? Entonces, pues, es que esto es el día a día. Eso es una enfermedad casi, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que el ego es uno de los grandes amenazas que tenemos, ¿eh? ¿Cuál es el error más grande que has visto y común, tú, que lo has visto con tus ojos en grandes líderes cuando negocian desde el ego? Bueno, te equivocas porque al final en una negociación hay dos cosas importantes. Una, saber qué es lo que la otra parte quiere y saber qué es lo que tú quieres. Entonces, y en una negociación el ideal es que nadie salga ganando. O sea, que las dos partes obtengan lo que quieren. Y entonces, si tú negocias desde el ego, bueno, la probabilidad también de que si estás en una situación de poder, a lo mejor te vas a dejar un cadáver en el camino y es muy peligroso en la vida el dejarse cadáveres, ¿eh? Pero ¿y cómo se frena el ego? O sea, uno se pone a uno como los antiguos emperadores romanos que tenían uno detrás diciéndole eres mortal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacías tú? Bueno, pero es que lo haces aprendiendo y esto vas observando ¿Tú te y, pillaste alguna vez en aquí le he echado yo ego a la cosa? no, ¿sabes lo que pasa? Que la otra cosa que yo he tenido la fortuna de ir a buenas universidades y de trabajar con compañías de primer nivel mundial, ¿no? Y entonces esto también es un aprendizaje. O sea, hoy en día ten en cuenta que hay mucha gente joven que lo que quiere es empezar en una startup y tener su propio negocio. Pero claro, yo empecé a trabajar en JP Morgan, uno de los mejores bancos del mundo, y luego fui socio de la empresa McKinsey. Entonces, en este tipo de compañías también te entrenan a poder gestionar estos riesgos y cursos de negociación haces miles. Entonces, no es lo mismo la persona que no ha hecho cursos de negociación que la persona que hace cursos de negociación. Y luego a mí me decían que era un buen negociador. Yo no me considero un buen negociador. Lo que pasa que intento dar siempre saber lo que la otra persona quiere y si puedo lo doy. Oye, decía Chris Voss, que es uno de los negociadores del FBI, que una negociación es más emocional que racional. Bueno, de hecho él dice que es emocional y no racional. Bueno, es que pero este es ¿Tú estás de acuerdo? no, yo no estoy. Yo creo que hay que evitar la negociación emocional. O sea, hay que traer los datos a la mesa. Pero esto en todo tipo de discusiones porque el riesgo, si no ponemos los datos encima de la mesa, el riesgo
de hablar al final de algo que, bueno, que se convierte en emocional y es una lucha de poder. Y entonces esto no va a llevar a ningún sitio. Y entender muy bien qué es lo que la otra parte quiere, ¿eh? ¿Tú crees que en una negociación es bueno poner primero las reglas, ser el primero en hablar, o mejor escuchar y así después uno tiene más información para negociar? Bueno, primero de todo hay que tener la información y segundo es mucho mejor presentar tu... No hay reglas, pero por regla general es mejor tú enviar el contrato que no que te lo envíen a ti. Y aquí la gente comete errores, porque por querer ahorrarse fees de abogados o fees de especialistas, prefieren que la otra parte te presente algo. Pero luego, claro, si tienes que hacer 18 modificaciones, es mucho mejor que las modificaciones las haga la parte contraria. Pero todo esto sobre la base de saber muy bien lo que la otra parte quiere. Y luego, la otra cosa que yo he aprendido en mi vida, que esto lo comento continuamente, es que si una cosa es buena a 100, es también buena a 130. Y aquí yo sí he cometido errores en mi vida, pero que enseguida aprendí esta lección, ¿eh? ¿Cuál es el mayor error que has cometido, si es confesable, que dices, saqué la lección y no lo volvería a cometer ni loco? Bueno, imagínate que yo me acuerdo en el año 84, cuando me compré mi primer apartamento en Madrid, estuve casi mes y medio negociando los honorarios del notario. Entonces, claro, es ridículo. Porque ¿Qué cantidad de tiempo, Dios mío, sí? Sí, claro, porque no, pero estás negociando una tontería. Sí, sí. Y ahora, si tú ves el precio del apartamento en el 1964 con el precio de hoy, dices, yo corro el riesgo de perder esto por estar negociando una cosa que es una tontería. Y otra vez ahí entra también entra que no quieres... sí, es un tema de reafirmación personal, de que no quieres... ego, ¿no? También. De ego, ¿Qué decir, decíamos? a este se va a enterar porque el notario lo va a pagar él y no lo voy a pagar yo. Cuando la sabiduría y la inteligencia dice, oye, mira, ¿sabes una cosa? Que los gastos del notario los voy a pagar Esto yo. es lo que decía, el arte de la guerra, ¿no? Pierde pequeñas batallas para ganar la guerra. Claro, evidente. ¿Tú estás de acuerdo entonces con Donald Trump, que él en su libro El arte de la negociación, hace ya muchos años, dijo, hay que pensar y pedir a lo grande y no tener miedo, dice, porque así pedirás sin tener miedo pensando en que te vas a pasar, ¿no? O sea, uno tiene que pensar siempre a lo grande. Bueno, pero hay que tener cuidado porque también pierdes la credibilidad. Entonces, yo muchas veces lo que yo digo es, mira, no me quiero aprovechar de ti, pero tampoco quiero que te aproveches de mí, ¿eh? Entonces, vamos a intentar algo que sea correcto. Y entonces ahí ya empiezas... y luego ten en cuenta, por ejemplo, que en una negociación, por ponerte un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, imagínate una cosa tan simple como el vender un apartamento. O sea, no es lo mismo vender el apartamento y ya te olvidas del apartamento para siempre, que si estás invitando a alguien a vivir en el apartamento. Sí. Claro, porque entonces la negociación ya tiene que ser perfecta. Porque cómo vas a establecer unas bases que no son correctas con alguien que va a ser tu socio. Oye, ¿cómo se detecta y desactiva a un manipulador en una negociación? Bueno, yo creo que con los hechos, ¿no? Pero aquí, claro, hay muchos tipos de negociaciones, ¿no? Porque estamos hablando de no solamente está la negociación en el mundo de las empresas, sino que está también la negociación que estamos continuamente en las relaciones personales. Pero yo creo que también imagínate también la importancia que es de que cuando tú hablas de algo y te comprometes y lo hagas. Esto es importantísimo. O sea, el tener esa credibilidad o la confianza. Entonces, cuando tú estás negociando con alguien que tú tienes la confianza,
esto no tiene valor. ¿Y qué es más importante cuando se está negociando? ¿Proyectar poder y fuerza y que uno está seguro, o leer al otro con precisión? No, yo creo que es muy importante la empatía y ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, ¿te puede llevar más lejos el tener empatía y el ir suave? Sí, no, y que el ponerte firme. el que tú no estás solo y saber entender qué es lo que la otra persona quiere. Pero esto hoy en día es muy difícil de aprenderlo y lo haces con la experiencia y con los años, ponernos en el lugar del otro. ¿Tú tienes alguna frase o mantra que te repitas antes de una negociación de estas cruciales? Bueno, sí, cuando hay algo que me gusta mucho, ¿eh? Pero sobre todo cuando me gusta mucho es porque veo que estamos ante una situación que tiene un determinado tamaño y yo veo que eso se puede multiplicar por 20, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho decir, si la otra parte no tiene el interés de hacer la operación, es decir, oye, he venido con el talonario y pon tú la cantidad. Ajá. Eso a veces ha funcionado. Pero claro, significa que tú... Porque el valor de las cosas depende para quién. Entonces, pero si tú estás convencido de que hay algo que se puede multiplicar por 20 y se puede desarrollar muchísimo, tiene un valor distinto de si crees que esto no tiene recorrido, ¿no? Ahora, si tú dices pon la cantidad, puede pasar que el de enfrente sea un abusador y se vaya a un nivel de locos. ¿Y eso cómo se reconduce? Bueno, pero bueno, lo estás testando también para ver si tiene interés y luego ten en cuenta que la otra parte, normalmente, si es inteligente, pues va a poner una cantidad que él dice, bueno, si hay gente que dice, si me pagas esta cantidad, y es irrechazable, ¿no? Pero es la única manera que tienes para quedarte con algo que es extraordinario, ¿no? O que no tiene... que tiene un valor incalculable. Bueno, mencionábamos a Trump, un gran negociador sin duda, un gran hombre de negocios, ha vuelto al poder en Estados Unidos. Yo quería saber, Juan, ¿qué lectura haces tú de este nuevo orden mundial? Si es que es nuevo o es el viejo disfrazado. Bueno, también pregunta muy compleja y difícil porque el mundo antes de Trump era un mundo muy difícil y complejo y ahora continúa siéndolo, ¿no? Y yo, para la reflexión que yo hago es que no podemos... dos reflexiones. Primero, tenemos que tener mucho respeto para un líder que ha sido votado por 50 o 55 millones de americanos, y nos guste o no, la democracia se basa en que un hombre, un voto. Y por eso tenemos que respetar las decisiones de los electores, pero no solamente en Estados Unidos, sino también en Rumanía, en Alemania y en todos los países. Y segundo, yo aquí hay que volver otra vez a los datos, o sea, hay que dar el beneficio de la duda y sabremos si las políticas o la nueva, diríamos, manera de entender la política de Donald Trump funciona cuando pasen 2 o 3 años y veamos las cifras y veamos cómo están las principales magnitudes macroeconómicas de Estados Unidos y si este proteccionismo que él intenta aplicar ha funcionado o no. Pero hasta entonces será... es muy aventurado y de mucho riesgo el hacer especulaciones. ¿Tú crees que las políticas arancelarias, porque estabas diciendo, las políticas tendremos que esperar para ver, crees que son una estrategia, como se dice, una estrategia de negociación? Bueno, están enmarcadas dentro de lo que es el proteccionismo. ¿O crees que también un síntoma de desconfianza global? No, lo que se trata es de tratar de sustituir a lo mejor impuestos que pagan los ciudadanos americanos por
cantidades que al final cree que los van a pagar ciudadanos extranjeros y al final esta idea yo te diría que Estados Unidos ha sido el líder mundial con déficit comerciales, pero es una materia muy compleja y yo no creo personalmente en el proteccionismo, pero hay que esperar, ¿no? Y además no está clara, ¿no? Porque se aplican unos aranceles, luego hay días que te dan para esperar, que no se van a aplicar dentro de 90 días, luego están negociaciones bilaterales con los países. Es un tema confuso, pero que para que sepamos si al final si es positivo o no es positivo, y cuando digo si es positivo o no es positivo, porque al final tenemos que ser conscientes que los verdaderos líderes de los distintos países no defienden nuestros intereses, sino que intentan defender los intereses de su país. Entonces, lo que veremos es a ver si Estados Unidos es más fuerte y es más líder después de aplicar estas políticas. Y no te olvides que al final, para mí, Trump es muy fácil de leer. O sea, es un personaje muy fácil de leer y yo creo que lo que él pretende es pasar a la historia. ¿Y qué lectura haces tú principalmente? Sí, es pasar a la historia y querer tener impacto. Y entonces, bueno, veremos si lo consigue o no lo consigue. Es un poco pronto todavía. Si miramos a China, que está inmersa en una crisis, ¿tú crees que es un modelo que se está resquebrajando, un modelo de éxito que está ya destruyéndose? ¿O crees que es un actor del futuro silencioso, que está ahí, que parece que está en crisis, pero va a terminar siendo China es muy fuerte? Es una historia de éxito brutal, María. Lo que han conseguido en los últimos 20 años es espectacular. Y junto a los Estados Unidos, son los líderes del mundo, ¿no? Y yo te diría que fíjate que muchas veces hay una parte muy importante de la media que ataca a los líderes de estos países. Si tú vas a las hemerotecas, fíjate cómo es de atacado Trump, cómo es de atacado Putin, cómo es atacado Xi Jinping, y al final, esto te lo digo porque yo no soy un político, yo soy un hombre, un gestor y un hombre del mundo empresarial, y desde el punto de vista de lo que es la gestión de empresas, yo creo que el ideal es que en los países donde nosotros operamos se lleven bien con cada uno de estos líderes. O sea, yo creo que forma parte de un contexto en los que nos va a ayudar a crear valor, ¿no? Y entonces hay que llevarse bien con los Estados Unidos, hay que llevarse bien también con los chinos. Fíjate que, por ejemplo, uno de los éxitos, yo viajo por todo el mundo y uno de los éxitos del sudeste asiático es que no se casan con ninguno, sino que tienen acuerdos con los Estados Unidos y tienen acuerdos también con China. Y entonces son muy... Ese ejercicio de malabares de la diplomacia, son muy ¿no? pragmáticos. Pero ¿sí? Tan complicado a la vez, Juan, porque en la vida hay veces que uno tiene que estar en Claro. un lado o en otro. Claro, al final tomas una decisión. Sobre todo, claro. por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿no? Y tenemos ahora varias, desgraciadamente. Entonces uno tiene que estar en un lado o en otro. Sí. ¿Cómo juega ese malabar? Bueno, pero esto aprendes enseguida y a veces cuando tomas una decisión siempre tiene un coste, ¿no? Pero ahí está la inteligencia de a veces saber lo que puedes negociar con unos y lo que puedes negociar con otros. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. Antes hablábamos de Inditex y de Amancio Sí. Ortega. Yo, por ejemplo, si me pongo en el sombrero, en los zapatos de los gestores de Inditex, a mí me encantaría volver a Rusia. Inditex tenía Sí. una actividad muy interesante en Rusia. Muy. Bueno, pues yo, si
si el poder político me ayuda a avanzar en las negociaciones para entrar en Rusia, pues oye, bienvenido. O sea, hay que ser muy pragmático. Entonces, al final, no nos podemos olvidar que Rusia es un actor muy importante en nuestra parte del mundo, es un gran suministrador de energía, le estamos comprando gas y no Sí, lo porque una cosa es lo que parecía por un lado, ¿no? Que claro, se dijo que no, pero luego si es mixto, si está mezclado, sí, entonces finalmente le compramos. claro, no, y además no lo podemos demonizar. Sí. Entonces, yo aquí lo hay que ser muy pragmático y digo, oye, bueno, pues esto, vamos a ver cómo podemos volver a tener una operación exitosa en este país, porque no va a desaparecer no va a desaparecer el país y, bueno, la vida es larga, ¿no? Ahora, difícil negociar con Putin, ¿eh? Hombre complejo, además militar, con las ideas que no se mueve mucho. Bueno, pero yo creo que también Peligrosísimo. pero aquí también hay una idea, hay ideas preconcebidas, porque si yo recuerdo bien, en el año 2021 él presentó a la OTAN un acuerdo diríamos, de paz y de convivencia en esa región, ¿no? Y los problemas que hoy en día existen entre Ucrania y Rusia los ha creado Occidente, los ha creado Europa y Estados Unidos. No te quepa la menor duda, no lo creó Putin. Tú imagínate que en Canadá los chinos establecieran una base militar en Canadá. Bueno, es cierto que él sí que había avisado, lo dijo en el Parlamento y lo dijo en diferentes intervenciones, no quiero los cañones de la OTAN en la frontera con Rusia, apuntando a Rusia. Claro, clarísimo. Y no es uno que parezca que va de farol, o sea que todos sabíamos que si hablaba, hablaba para hacer. Evidente. Y entonces esto, bueno, pues no se respetó, ¿no? O sea, ¿tú crees que de la guerra los culpables los somos que nosotros? los que han ocasionado cuando fue Ucrania a pedir ayuda a la Unión Europea, la Unión Europea le dio la espalda. Y entonces fue cuando los ucranianos se fueron a Putin y Putin les dio, no solamente pedían un aval, sino que les dio recursos económicos y al día siguiente invadió Crimea. Y luego ha sido la OTAN y los Estados Unidos los que han puesto la presión de poner las bases militares en Ucrania y la potencial entrada de Ucrania Pero bueno, y además yo creo que no tiene ningún sentido, yo estoy en contra de las guerras y no tiene ningún sentido, esta guerra no tiene ningún sentido y además se sabe desde el primer día que Ucrania no podía ganar esta guerra. Juan, ¿tú cómo ves la negociación que está haciendo Donald Trump? ¿Tú crees que va a conseguir, tú que sabes de negociaciones y estábamos hablando de ellas, tú crees que precisamente por cómo aprieta el uno y aprieta el otro va a conseguir esa paz tan deseada? Bueno, pues es que al final los dos actores son Estados Unidos y Rusia y China. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido el mantener. Fíjate que es que, claro, qué gracia a mí me hace cuando se toman decisiones, cuando los que toman decisiones no van a ir a la guerra, ni tampoco mandan a sus hijos a la guerra. Que esto es lo que pasa siempre, ¿no? Claro, pero claro, oye... El que va a la guerra justo es el que no ha decidido sobre la guerra. Imagínate con todo lo que estamos hablando, con lo maravilloso que es vivir, con la cantidad de cosas por hacer, y van 1 millón de personas muertos. Un drama. Esto es un drama. Entonces, es una guerra que podía haber sido evitada. Y por cierto, yo hace poco estuve en un viaje en Vietnam y tenía mucho interés en conocer en profundidad toda la guerra de Vietnam y es que es tan difícil entender cómo se produjo esa guerra. Entonces estamos llenos de líderes que nos han llevado a guerras absurdas. Entonces, bueno, de líderes que no son líderes, ¿no? Claro, pero que no se cumple lo que decías antes del porque líder. todavía Trump no ha iniciado una guerra. Y él repetidas veces viene diciendo de la importancia de la paz.
Entonces tenemos una retahíla de líderes de todos los colores que lo que hacen son iniciar guerras que no tienen ningún sentido, ¿eh? Pero sobre todo a mí se me hierve el corazón cuando veo 1 millón de muertos en esto. Bueno, y luego tenemos Gaza, ¿no? Es que es aterrador. Y Juan, uno de los grandes problemas, que lo mencionábamos antes también, es el populismo, ¿no? ¿Qué lectura haces tú del populismo? Que precisamente por esa falta de cultura, esa falta de análisis de la que hablabas antes, pues uno no llega a decidir, abraza causas, se deja llevar por los populismos. ¿Qué Bueno, lectura quizá haces? lo único que podemos decir aquí, que a lo mejor también a los poderes políticos les ha interesado el tener poblaciones que no sean muy cultas y que sean fácilmente también manejables, ¿no? Pero al final volvemos otra vez a la importancia de que en la democracia un hombre es un voto y hay que respetar las decisiones de la gente, y no podemos ir en contra de las decisiones de la gente porque van en contra de nuestros intereses, ¿no? Mira, Fernando Savater, en una entrevista que le hice también aquí en El Foco, decía: la gente abraza ahora las causas como si fuesen religiones, ¿no? Y no las sueltan y... Vamos, pero es que así, esto ya lo digo yo, pero es que así se le abra la tierra, no suelta la causa, ¿no? Y así vea que todo lo que está defendiendo y abrazando se desmorona, siguen ahí, ¿no? Quizá ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo, o el gran problema, ¿no? Sí. Que uno está en el sitio equivocado y no se da cuenta y sigue ahí, ¿no? Sí. O se da cuenta pero decide seguir. Sí, pero yo te diría que tampoco no seamos catastrofistas, porque hay todavía aspectos mucho más positivos que negativos, pero evidentemente cuando tocamos temas que son tabú y que todo el mundo piensa igual, es un desastre. O sea, yo te pongo, por ejemplo, el tema de la inmigración. Pero claro, es que el tema de la inmigración es un problema muy, muy grande, pero primero de todo tenemos leyes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos la ley de extranjería. Primero que se respeten las leyes. Y luego tenemos también que pensar qué están sucediendo en estos países que tienen la necesidad de dar salida a su gente. O sea, imagínate, por ejemplo, fíjate que hay un dato muy interesante, que por mucho tiempo la diferencia de renta per cápita entre países vecinos, la más grande en el mundo era la de España y Marruecos. Entonces tú no puedes tener a un país vecino en esa situación. Porque entonces, va a desear venir, claro, como es lógico. Pero entonces, claro, también hay que preocuparse cómo podemos ayudar a que creen riqueza y que puedan ellos tener vidas dignas allí y no tengan la necesidad de venirse a esta parte del mundo. Pero todo esto hay que hacerlo también. Esto parece que nos estamos empezando a dar cuenta en todo el planeta, ¿no? Sí, y en los pero gobiernos, por ejemplo, se está trabajando en ello, pero aún queda mucho. Pero, por ejemplo, en ningún parlamento europeo se ha votado sobre el tema de la inmigración. Ha venido todo también muy impuesto por el poder político. Pero bueno, estos son todos temas que yo no me considero un experto, que soy solamente un observador y que... Y bueno, que vivimos en un mundo muy complejo, y volviendo a tu pregunta inicial que es un tema muy candente hoy en día y que a mí me lo están preguntando continuamente, que es: oye, Juan, ¿qué te parece Trump y cómo va el mundo a evolucionar? Yo te vuelvo a decir que me parece que es un poco pronto y hay que darle el beneficio de la duda. Y una cosa importante, que muy poca gente repara en esto, que es en el primer mandato, en el 2016, él no tenía un equipo. O sea, él accede a presidente y tiene que nombrar a un equipo que desconocía. Hoy en día tiene equipo.
Entonces, Acaba de cesar a uno, ¿eh? ya, sí, 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 pero quiero decirte que cuando él es el que da la cara, porque le gusta Sí. el aparecer y se lo está pasando muy bien, pero detrás de todas sus afirmaciones y detrás de todas, hay mucho trabajo y mucho research Que y están pensando, analizando. y mucha inteligencia para defender los intereses de Estados Unidos. Hemos hablado muchísimo. ¿Qué titular te gustaría que quedara de esta conversación para alguien que escuche un minuto o vea un minuto? ¿Cuál sería ese minuto, ese titular? Bueno, el titular sería que esperamos no morir en vida. ¿Y cuál es esa pregunta, ya para terminar, que no te han hecho y que te gustaría responder hoy? Bueno, hay dos preguntas que me vienen a la cabeza. Venga, pues dos. Dos. Una es si cuando me nombraron presidente de Telefónica estaba preparado, que obviamente la respuesta es no. No estoy preparado, es ahora. Y la segunda es, esta tampoco me la han hecho, pero me encanta que me la hicieran y que como me das la oportunidad de plantear Te la autohaces. qué es lo que va a suceder con las criptomonedas y con el Bitcoin. Y la respuesta No le tienes ninguna fe, creo. La respuesta es que en algún momento se van a evaporar. ¿Tú estás convencido de eso? Convencido. No sé el cuándo en el tiempo, pero que en algún momento desaparecerá todo el valor. ¿Y por qué crees eso? Porque tú sabes que todo el mundo, hay muchísima gente que dice puede ser un valor refugio, ¿no? El estar ahí. Bueno, en vez del oro, estar en criptomonedas. Hay dos respuestas. Una, porque no lo entiendo. Y segundo, por ser un poco provocativo. Oye, Juan, y ya muy rápido, porque esto era para terminar, pero claro, has dicho, la que me gustaría que me hubieran preguntado la primera es si estaba preparado para ser presidente, y dices, no, bueno, eso es entre risas, porque obviamente preparado estabas y el currículum te avalaba, pero ¿sentiste vértigo? O sea, el día que te viste ahí, el primer día de presidente de Telefónica, ahí es nada, y además Telefónica cuando era Telefónica, ¿cómo fue ese primer día? No, porque te vuelvo a decir, cuando sabes cuál es tienes un diagnóstico muy bueno y sabes lo que hay que hacer, te encuentras muy cómodo. Y luego, lo que te digo de que ahora es cuando estoy preparado ahora, pero hay un tema que es vital, que no hemos hablado, es que cuando descubres la importancia de controlar tu tiempo, ya no lo abandonas nunca. Porque en todo ese periodo son momentos en los que tú no controlas tu tiempo. Pero entonces cuando tú descubres el valor de controlar tu tiempo, esto... O sea, ahora lo optimizas muchísimo más. No, claro, y sobre todo yo puedo decidir, yo puedo cambiar mi plan de mañana. Antes no o mi podías. Plan de dentro de una semana. Y entonces esto es brutal. Pero tú lo primero que hiciste cuando fuiste presidente de Telefónica fue eso que dices que ha hecho Trump, formar un equipo, o hiciste otra cosa antes. ¿Qué fue lo primero? No, lo primero que fue es el comunicar una visión. Y entonces, y la visión de decir, vamos a convertirnos en una de las 3 compañías más importantes del mundo, pero que había todo un racional, había una lógica. ¿Y lo conseguiste? Bueno, pero no lo conseguí yo, lo consiguió todo el equipo. Bueno, con ese equipo claro, que seleccionaste. Bueno, no, había ya, en aquella época de nuestro país y de la compañía, los ingenieros más importantes del mundo estaban trabajando en esa compañía. Y entonces todo lo que se hizo no hubiera sido posible sin ese equipo humano, imposible. Juan, lo que hablábamos antes, ¿no? El talento con el sacrificio y el esfuerzo, no solo talento, sino sacrificio y esfuerzo. Qué gusto conversar contigo. Bueno, lo mismo te digo. Muchas gracias por haber compartido tanto con nosotros, además después de tanto tiempo, que es que no te prodigas para nada en medios, es que a él no lo ve usted nunca porque él no concede entrevistas. Tuvimos una hace muchos años. Bueno, y además normalmente no hago entrevistas. Por eso, es que no haces. Entonces, tenerte ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias. Nos Vale, quedamos con eso que nos has dicho, ¿no? Del trabajo, el esfuerzo, los valores, bueno, sacrificarnos, la humildad. Y continuar disfrutando. Y aprovechar el tiempo. Sí, y no morir en vida, ¿eh? Pues ala, por no morir en vida, ya lo sabe usted, queda esta impresionante entrevista con Juan Villalonga. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí en El Foco. Será otro entrevistado de lujo. Hasta entonces.